La Biblia es un regalo de Dios para todos nosotros, para que la leamos y aprendamos de ella cosas muy bellas. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La Biblia dice la verdad de Dios. Su palabra tiene luz y amor. Y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Y la única manera en que podamos llegar a esa gloria eterna es que obedezcamos las reglas de la Biblia. Y una de las reglas de la Biblia que nos enseña dice así, escuchémosla. Hay una regla de oro que debes tú seguir, y así podrás en todas partes siempre ser feliz. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Hola niños, el Señor les bendiga. Hoy quiero que la canción que siempre hemos cantado acerca de que los niños y las niñas son diferentes, quiero que a través de la Biblia entendamos por qué la cantamos. Sí, porque debemos entender lo que cantamos y lo que le cantamos a Dios primeramente. Dice, vamos a cantarla, es: Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío, porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Solo debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes, los niños y las niñas son diferentes, los niños y las niñas son diferentes. Muy bien, dice la palabra de Dios que Dios es santo. En Isaías capítulo 6, versículo 3, dice que Dios estaba sentado en su trono, está sentado en su trono, y alrededor hay serafines, imagínense, ángeles muy grandes, como con 6 alas. Con 2 alas se cubren su rostro y con las otras 2 sus pies, y con las otras 2 vuelan. Sí, y dice el versículo 3 en Isaías que con fuerte voz decían el uno al otro, los serafines, le decían a Dios: Santo, santo, santo es el Dios único de Israel, el Dios eterno. Toda la tierra está llena de su poder. Toda la tierra está llena del poder de ese Dios santo que nos ha creado. Sí, dice en Génesis 1:27, no lo olviden, Génesis 1:27, que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Sí, ese diseño es perfecto. ¿Quién me dice por qué es perfecto? Porque ¿quién los creó? El Santo, el único Dios verdadero y perfecto. O sea que Él no se equivoca. Él nos creó perfectos. Si tú te miras a un espejo
y ves que tienes pene, entonces eres un niño. Dios te creó niño. Y si eres niña, si te miras a un espejo y ves que tienes vagina, entonces eres sí, muy bien, una niña. Y es un regalo, es un tesoro que debemos cuidar, nuestra sexualidad. Dice en el Salmo 139, vamos a leerlo, el Salmo 139, versos 3 y versículos 13, dice, miren pues lo que dice, me ves cuando viajo. ¿Quién? Dios. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Imagínense, Él nos ve cuando estamos por ahí corriendo, bueno, en la escuela, en el trabajo. Bueno, ustedes no trabajan todavía, pero cuando van donde la abuelita, el abuelito, a todas partes. Y Dios los ve cuando llegan a casa a descansar. Dice el versículo 3, sabes todo lo que hago. Imagínense, aunque nadie nos esté viendo, Dios, como es omnipresente, está en todas partes y Él sabe todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Él conoce todos nuestros caminos, Él conoce nuestras intenciones, ¿sí? Imagínense, lo más profundo de nuestro corazón, Él lo conoce porque Él es Dios. Y recordemos que es un Dios, ¿qué? Santo, perfecto, al cual le debemos toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Y dice el versículo 13, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Miren que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. O sea que Dios mismo nos creó a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre, y nos fue formando de a poquito, con tanto amor y tanta delicadeza. Imagínense cómo debemos cuidar nosotros nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra sexualidad, nuestras partes íntimas, nuestra vagina, nuestro pene, todas nuestras partes íntimas. Recordemos, como la profe nos enseñó Janice, que con lo que nos tapamos el vestido de baño, lo que tapa el vestido de baño, esas son las partes delicadas que Dios también fue entretejiendo y nadie las debe tocar, nadie las tiene por qué tocar. Si eso pasa, inmediatamente debemos decírselo a nuestros padres, porque ellos son los que se preocupan por nosotros y Dios los ha puesto a ellos para cuidarnos y para que nos instruyan en la palabra de Dios. Lo que no esté o lo que no diga la palabra de Dios es mentira. Si alguien te dice que tú puedes ser lo que quieras ser, está mintiendo. ¿Sabes por qué? Porque en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice, nuestro Dios dice que el corazón es más engañoso y extremadamente perverso. Nosotros mismos a veces ni conocemos cómo es nuestro corazón. A veces no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿cierto? Pero Dios sabe que es engañoso. A veces somos egoístas. Y nosotros muchas veces queremos compartir, pero llega un momento que no. ¿Por qué? Porque es malvado nuestro corazón. No siempre es bueno. O no tiene nada bueno. Dios dice que es malo, engañoso, perverso más que todas las cosas. Dice, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Sí, Dios lo sabe. Dios investiga nuestros corazones. Él investiga y sabe las intenciones más secretas de nosotros. Él conoce nuestros caminos. Por eso, nosotros no debemos elegir lo que queramos ser. ¿Por qué? Porque siempre vamos a elegir mal. Las personas, o por ejemplo, los hombres que quieren elegir vestirse como mujeres, están en desobediencia, están en pecado, porque Dios dice que Él ya los creó como hombres. Por eso no se pueden vestir como niñas, como mujeres. Sí, no se pueden poner faldas, no. Y no se tienen por qué cambiar sus genitales.
No, porque es un tesoro lo que Dios ha creado en nosotros. ¿Sí? Y por último, niños, cuando dice que debemos tener muy presente que los niños y las niñas son diferentes, es porque ya conociendo lo que dice la palabra de Dios, debemos ¿qué? Obedecer, simplemente obedecer. ¿A quién? Al único Dios verdadero y santo. ¿Obedecer en qué sentido? En tener presente que nosotros como niñas o los niños como niños son diferentes y no tienen por qué cambiarse su sexualidad, no tienen cómo hacerlo, es su naturaleza, niños o niñas, y ya sabemos por qué. El Señor les bendiga, los quiero mucho, chao. Hola niños, buenos días, el Señor les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos ustedes y su familia estén muy bien. Los invito, vamos a iniciar este momento con nuestras alabanzas. Entonces dispongámonos para alabar al Señor. Listo, vamos a cantar entonces Dios me amó primero, listo. Dios me amó, pero yo pequé. Cristo murió por mí, yo le recibo y ya soy su hijo y tiene un plan para mí, tiene un plan para mí. Dios me amó, pero yo pequé, Cristo murió por mí, yo le recibo y ya soy su hijo y tiene un plan para mí, tiene un plan para mí. Y ahora vamos a cantar El amor de Dios es maravilloso. ¿Listo? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Bueno, ahora nos disponemos entonces para recoger nuestro diezmo y la ofrenda. Recuerden que la podemos ir guardando y al momento que vayamos a la iglesia las presentamos. ¿Listo? Vamos a tener nuestras cajitas de ofrendas y vamos a hacer nuestra oración. Amado Señor, te damos muchas gracias, oh Dios, por la provisión que nos das hasta el día de hoy. Has sido fiel con todos nosotros, Señor, nos has dado lo necesario, como está en tu palabra, que es el techo, Señor, que es el abrigo y es el alimento. Gracias, oh Dios, porque hasta ahora no nos han faltado ninguna de esas tres necesidades básicas a las cuales tú dices que siempre nos darás, oh Dios. Te pido que pongas en el corazón de cada uno de estos niños, oh Dios, ese deseo de poder regresar un poco lo que es tuyo y que entendamos que es un mandato de obediencia, Señor, por medio del cual tu iglesia continúe en su obra, Señor. Te pido que nos ayudes a ser fieles con ese mandato del diezmo y la ofrenda. Y Señor, muchas gracias, como hasta ahora lo has hecho, te pido que continúes dando la provisión a todas estas familias. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Nos disponemos para aprender de la palabra del Señor, la enseñanza que tiene para nosotros el día de hoy. Así que vamos a ir en oración por la enseñanza. Amado Señor, te damos muchas gracias por este momento que nos permite reunirnos en tu nombre, oh Dios. Sabemos que es por tu gracia que podemos estar acá reunidos aprendiendo de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado ese tesoro que es la Biblia y sabemos que es por medio de ella que tú nos hablas, oh Dios.
Ayúdanos a que sea una clase amena en la cual podamos aprender de ti, Señor, y que podamos llevar esta enseñanza a otras personas que lo necesitan, porque sabemos que todos necesitan escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada uno de estos niños, porque sabemos y entendemos que no están aquí por sus fuerzas, Señor, sino que eres tú quien pone esas ganas y ese deseo de aprender de tu palabra, y gracias por eso, Señor. Y te pedimos también que continúes así, poniendo en ellos esa disposición de aprender de ti, de escuchar tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque me utilizas hoy como ese instrumento por medio del cual hablaremos de lo que tienes para nosotros, oh Dios, y te pido que seas tú guiándonos y instruyéndonos en todo este momento de la enseñanza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, la enseñanza que vamos a ver el día de hoy la hemos hablado de que era cuando Noé hace el arca, ¿cierto? Y esa historia la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 5, del versículo 28 hasta el 6, 22. Entonces vamos a ir todos a ese libro, Génesis, capítulo 5, versículos 28 en adelante, hasta terminar en el 6, 22. ¿Listo? Dice la palabra del Señor. Vivió Lamec 182 años y engendró a un hijo. Entonces vamos a ir hablando de versículo en versículo. Dice que Lamec tenía ¿cuántos? 182 años cuando engendró a un hijo. Vamos a ver quién es ese hijo. Y llamó su nombre Noé. O sea, el hijo que tuvo lo llamó Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces todos sabemos que cuando Adán y Eva desobedecieron, ellos tuvieron una maldición, ¿cierto? Y Dios le dijo que con el sudor de su frente se ganarían el pan. O sea, ya tenían que trabajar. Antes ellos no trabajaban, sino que ella les dijo: para ustedes poder sustentarse tienen que trabajar. Y ellos decían que Él los iba a librar como de esa carga, por esa maldición que tenían de Dios. Y vivió Lamec, después de que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos y hijas. Vivió Lamec, después de haber tenido a Noé, miren cuánto vivían ellos, 595 años. O sea, era gente que vivía demasiado tiempo. El papá de Lamec fue Matusalén, y Matusalén vivió 900, vamos a mirar cuántos años vivió él. Engendró hijos y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. 969 años, o sea, estamos hablando de casi 1000 años que vivió Matusalén. Eso era muchísimo tiempo, ¿cierto? Entonces, continuamos. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿De cuántos años engendró Noé a Sem, Cam y Jafet? De 500 años. Entonces imagínense usted teniendo 500 años y apenas estaba teniendo hijos. Tuvo 3 hijos que se llamaron Sem, Cam y Jafet. Eso lo tenemos que tener muy claro, listo, esos nombres son muy importantes. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos empezaron a tener hijos e hijas, y esas niñas eran hermosas, y los hijos de Dios se empezaron a enamorar de ellas, ¿cierto? Nos habla de eso. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces ya Dios les estaba diciendo ahí: ustedes van a vivir
120 años. O sea, las personas que duren mucho tiempo van a durar aproximadamente esos 120 años. Ya no eran los 500, ya no eran los 900, los 700, no. Iban a ser 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. O sea, nos dice que ya ellos estaban teniendo relaciones y tenían hijos entre ellos, y dicen que eran hombres de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y vio Jehová que la maldad que tenían, o sea, ya se volvieron personas malas, con maldad en su corazón, y todo lo que hacían siempre iba de continuo al mal. O sea, eran personas que practicaban, era lo malo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Imagínense, Jehová dijo, pues lo que yo creé, estos hombres se descarriaron, empezaron a hacer todo lo malo, y se arrepintió por eso. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dijo raeré. Todos saben qué es esa palabra, raeré. O sea, cortará, no va a quedar nada de ellos. Y dice que de los hombres, de los animales, de las aves y de todo lo que haya en la tierra, a todos los va a acabar, dice Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, hubo un hombre que halló gracia, o sea, Dios lo vio y dijo, esta persona es buena, halló gracia en él. Y eso nos lo dice Jehová, o sea, es un hombre muy importante. Noé fue un hombre que Jehová lo llamó digno, era una persona que agradó a los ojos de Jehová. Y vamos a ver por qué le agradó. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, o sea, Noé siempre estuvo con Dios, le obedeció, siempre en todo lo que le decía, Noé estaba ahí obedeciéndole. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Estos los 3 hijos de Noé. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, o sea, ya toda la tierra se había corrompido y había mucha violencia, entonces había gente que hacía cosas muy malas. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, o sea, toda carne, todos los hombres se habían corrompido. Miren qué tan duro eso, o sea, todos desobedecían a Dios, menos Noé. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, se va a acabar con todo, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra, o sea, va a destruir a todos y a la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, era una madera que había en ese momento, se llamaba gofer, y él le dice, hágase ¿qué? Un arca. Hazte un arca de madera. ¿Y de qué madera era? Gofer. ¿Cierto? Harás aposentos en el arca, o sea, hará como tipos de habitaciones o de jaulas. Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Cuando nos dice calafatearás, es como echarle una mezcla a todo esto. Aquí vemos como unas rayitas, todo eso tiene que ir con esa mezcla, y esa mezcla era brea. ¿Para qué esa brea? Para que el agua no entrara, sino que eso era como un tipo de caucho, algo que sellaba y ya el agua no pasaba, era impermeable. Entonces él le dice que le eche eso por dentro y por fuera todo el arca, listo, para que no se vaya a dañar. Y de esta manera la harás, o sea, estas son las cosas que usted va a hacer en el arca.
de 300 codos de longitud del arca. 300 codos. Cuando hablamos de codos es esto, es de aquí a aquí, ¿cierto? De una persona normal. Entonces dice, son 300 codos, 300 veces esto. Estamos hablando que era más de una cuadra, por ahí una cuadra y media aproximadamente, que era lo largo del arca. De 50 codos de altura, o sea, 50 veces esto en la altura. Y eso eran más o menos como 30 y algo de metros. Siempre también era muy alto. Una ventana harás en el arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso, bajo, segundo y tercero. O sea que le está diciendo que la haga de cuántos pisos: bajo, segundo y tercero, o sea, 3 pisos. El arca llevaba 3 pisos. Y he aquí que yo traigo con un diluvio las aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces Dios le dijo, haga el arca, que yo voy a traer agua sobre la tierra, y todo lo que haya ahí con vida morirá, dice Dios. Mas estableceré mi pacto contigo. O sea, hace un pacto con Noé. Eso es algo muy bonito, porque que Dios haga un pacto con una persona es algo maravilloso. Y sabemos que Dios es un Dios de orden, es un Dios que cumple, y Él le dice que va a hacer un pacto con él. Dice, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. O sea, van a entrar ¿cuántas personas? Tenemos que es Noé, su esposa, los 3 hijos y las 3 esposas. Entonces estamos hablando de 8 personas. Esas 8 personas eran las únicas que se iban a salvar, ¿cierto? Nadie más, todos iban a morir. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. O sea, 2 animales de cada especie van a entrar al arca. Eso es algo muy bonito, porque entendemos que uno no es capaz de ir a traer todos sus animales. Entonces todos los animales llegaban al arca para poder entrar. No es simplemente abrió el arca y los animalitos empezaron a subir y a entrar. Imagínense uno buscando por allá los loritos, buscando los leones, no. Ya Dios sabía cómo iba a ser todo y organizó para que todos los animalitos llegaran hasta donde estaba el arca y empezaran a entrar. Para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. ¿Cómo le dijo? Macho y hembra. No hombre y hombre, o macho y macho, o hembra y hembra, ¿cierto? Como nos lo han tratado de decir. No. Sabemos que para que pueda haber una procreación, o sea, que puedan tener hijos en los animales y en los hombres y en todas partes y en todos los seres, se necesita macho y hembra, hombre y mujer. Si no hay hombre y mujer, no van a poder tener hijos. 2 mujeres o 2 hembras no tienen hijos, y 2 machos o 2 hombres tampoco van a tener hijos, nunca. Entonces Dios le dijo, macho y hembra traerás. De las aves según su especie, o sea, va a traer aves. Y de las bestias según su especie. Y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. O sea, 2 animalitos de cada uno, un macho y una hembra, y van a entrar en el arca para que pudieran continuar como con sus bebés, sus crías, y así poder poblar nuevamente la tierra de todos los animales. Y toma contigo todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para todos ellos. ¿Qué le dijo? Tome alimento, ¿cierto? En ese momento eran cultivos, entonces listo, saque cultivos y llene parte del arca con ese alimento, que es el que van a necesitar
por el tiempo que iba a estar el diluvio. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mira lo que dice. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, el punto principal de la enseñanza es porque Noé es un hombre que halló gracia en Dios. Noé nunca cuestionaba las cosas que Dios le hablaba. Entonces Dios le dijo, vas a hacer esto. Y Noé en algún momento dudó. No. Él siempre confió en que era la voluntad de Dios y que era cierto. Y él le obedeció a Dios. Por eso es que encuentra la gracia en Dios. Cuando nosotros le obedecemos a Dios sin cuestionar, sin entrar a indagar, pero sí será cierto, será verdad esto. No. Todo lo que está en la palabra es verdad y todo lo debemos creer. Y si Dios nos dice, hagamos esto, lo hacemos. No hagan esto, no lo hacemos, obedecemos siempre a Dios. Y de esa manera nosotros encontramos gracia en Dios, que Él nos vea a nosotros y se agrade de lo que estamos haciendo. Y eso era lo que hacía Noé. En ese momento nunca había llovido, o sea, nunca había caído agua del cielo. Y cuando vieron a Noé que estaba construyendo el arca, muchas personas le decían, este está loco, como que está haciendo un barco aquí en la tierra donde aquí nunca llueve, nunca cae agua. Pero Noé sabía que eso iba a ocurrir y él no dudó ni un instante en eso y empezó a construir su arca. Él se demora como más de 100 años construyéndola y no importa, él le hizo caso a Dios. Y si no hubiese sido por eso, si Noé se hubiera negado a hacerlo, no habría humanidad, porque Dios ya había dicho que iba a terminar con todos. Gracias a la fe de Noé es que nosotros podemos estar en estos momentos acá. Gracias a que él confió y que él agradó a los ojos de Dios. Entonces, chicos, los invito a que lo hagamos de esa misma manera, que no cuestionemos las cosas que Dios nos manda. Dios en su palabra dice que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres, y la mejor forma de honrarlos es obedeciéndoles. Siempre que no nos estén pidiendo algo de pecado, obedezcamos a nuestros padres, son nuestras autoridades. Obedecer a las autoridades también lo debemos hacer. Como les digo, siempre que no sea algo de pecado. Si a mí me dice mi papá, vaya, hágale daño a esa persona, no, pa, yo no voy a ir porque eso está en contra de Dios. Pero si mi papá me dice, vaya, cuide a esta persona, ah, sí, señor, yo voy, claro. Pa, vaya, láveme esta losa, sí, señor, yo voy. Sin ponernos a pelear, no hacerlo, entonces sí, yo voy, pero entonces voy a la media hora, no, lo hacemos inmediatamente. Y así como ese mandato de nosotros honrar a nuestros padres y a nuestras madres, hay muchos más. Entonces, siempre, todo lo que la palabra nos diga, vamos a obedecerla. Desde ahora, para que cada vez nos acerquemos más al carácter que tenía Jesús. Ese es nuestro anhelo, parecernos cada vez más a Jesús. Cuando nosotros hagamos algo, pensemos, ¿qué haría Jesús en este caso? Y tratemos de hacerlo de esa manera. Jesús nunca pecó. Nosotros somos pecadores, somos personas y por ende pecamos. Pero tratemos de hacerlo lo más parecido a lo que Jesús haría. Entonces, cuando alguien los trate mal, a Jesús lo trataron muchas veces mal y él no respondió de la misma manera. Él fue una persona humilde, él nunca contestaba mal, nunca agredió a alguien y a él lo maltrataron y le hicieron cosas muy malas, pero él nunca pagó con la misma moneda. Entonces, chicos, esa es la invitación. Bien juiciosos entonces con las actividades. Espero que les haya gustado la enseñanza. Aprendimos cuáles eran como las pautas que había que hacer al momento de crear el arca, cómo debía estar, cuántos animalitos iban a entrar de cada especie, quiénes eran las personas que se iban a salvar. Entonces, esas preguntas están ahí en la enseñanza. Niños, y entonces, para la actividad que vamos a realizar de esta enseñanza, tenemos estas dos hojitas. Listo, se las voy a compartir. Allí las podemos ver. Nos habla, hace pues como unas preguntas donde dice conteste con falso y verdadero, y hay otras donde debemos completar la frase, ¿cierto? Igual ahí al frente de cada una nos va a decir cuál es el versículo
en el cual está la respuesta para que vayamos a él, lo leamos, o si recordamos y estamos atentos, lo podemos diligenciar sin ir a la Biblia. Y aquí también tenemos este tipo de crucigrama en el cual vamos a encontrar también como las preguntas, y aquí vamos a llenar las respuestas. Entonces tenemos que el número 1 lo encontramos aquí, ¿sí? Yo voy a poner el ejemplo. En el número 1 nos hace la pregunta donde dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre. Entonces acá escribimos el nombre de la persona. En el versículo nos dice que es Noé, entonces aquí escribimos Noé, y así en el 2, en el 3, 4 y todo así sucesivamente. ¿Listo? Esa es la actividad que tenemos para realizar. Igual nuestro hermano Edwin nos va a ayudar compartiendo estas páginas o estas hojas en este programa para que ustedes la puedan descargar y así poder realizar esta actividad. Espero que estemos muy juiciosos con eso y que lo hagamos con toda la confianza, sabiendo que es una enseñanza muy agradable, que nos habla de Noé, una persona que fue justa ante los ojos de Dios. Entonces vamos a estar muy juiciosos con esa tarea. ¿Listo? Estamos pues pendientes de que nos las muestre. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, o hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Entonces vamos a orar para terminar. Amado Señor, te damos infinitas gracias. Gracias, oh Dios, porque nos has permitido aprender un poco del personaje que hoy tenías en nuestra enseñanza, que es Noé, Señor, y es el mandato que tú le diste sobre cómo hacer el arca para que gracias a ella, oh Dios, la humanidad pudiera continuar y asimismo todos los animales. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a ser cada vez más parecidos a lo que hizo Noé, que fue hallar gracia en ti por medio de la obediencia, Señor,
Es una obediencia inmediata, sin dudar, Señor, y ojalá que así lo entendamos y lo podamos poner en práctica. Ya te pido, Señor, que sigas cuidando y protegiendo a las familias, oh Dios de la iglesia, a estos niños, que seas tú, oh Dios, poniendo ese deseo de querer aprender cada vez más, que nos podamos reunir más seguido, Señor, en nuestra iglesia, porque sabemos que es necesario la congregación. Y te pido que nos ayudes a que esta situación mejore, para que así, Señor, podamos tener un poco más de libertad al momento de reunirnos. Sabemos que todo eso está en tus manos, oh Dios, que nada se escapa de tus manos, y por eso confiamos y nos gozamos en toda la situación, por difícil que parezca. Te pido, Señor, que continúes dando la provisión a estas familias, y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, chicos, el Señor les bendiga. Saludos a todos. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Por de tal manera amó Dios al mundo, le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. Dios es amor, Dios es amor, Pablo lo repite. Dios es amor, Dios es amor, la Biblia lo dice. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4,